Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. Cada 14 de febrero se festeja el Día de San Valentín, el de los enamorados, haciendo honor al sacerdote condenado a muerte por celebrar matrimonios entre jóvenes, contraviniendo las órdenes del emperador. En este vídeo repasamos las leyendas más románticas de España, desde los amantes de Teruel al origen del Pozo Amargo. En febrero, los enamorados tienen una fecha señalada. Para muchos se trata de una invención con fines comerciales, pero lo cierto es que sí existió un personaje que favoreció el triunfo del amor. En realidad, de las bodas. Enseguida lo explicamos. En el siglo III, en Roma, se prohibieron los matrimonios entre jóvenes, ya que el destino de los varones menores de edad era el ejército, y se entendía que un soldado servía mejor a la nación sin ataduras sentimentales. El sacerdote Valentín decidió hacer oídos sordos al veto y continuó oficiando este tipo de ceremonias, aunque en secreto. Una decisión que le costó la muerte un 14 de febrero, de ahí que en esta fecha se rinda homenaje a San Valentín. En algunos países esta fecha se dedica a ensalzar la amistad. Presentado San Valentín, vamos con las leyendas. Se trata de narraciones de sucesos sobrenaturales, naturales o de la unión de ambos. Se transmiten de manera escrita u oral de generación en generación. Los amantes de Teruel. Este relato popular se ubica al este de España, en Aragón, específicamente en Teruel. Durante la reforma de la Iglesia en el siglo XVI, fueron encontrados dos cuerpos en estado de momificación y con una documentación del juez Domingo de la Celada que aseveraba que se trataba de Isabel Segura y Diego de Marcilla, enamorados a los que su familia impidió su romance. Consciente de que el padre solo accedería a la unión si él conseguía hacer fortuna, pidió a Isabel que le esperara 5 años para salir a ganar dinero. Ella accedió y durante ese tiempo fue esquivando a los pretendientes que le presentaba su padre, pero se acercaba la fecha límite y tuvo que aceptar a uno de los pretendientes creyendo que Diego había fallecido. El mismo día de la boda, el enamorado volvía por Isabel y la encontró casada. Él consiguió acercarse a la joven esposa, pidió un beso, pero ella no quiso faltar a sus votos ante Dios. «Bésame que me muero», dijo él, y al no obtener ese beso, falleció. Durante el velatorio, Isabel quiso cumplir el último deseo de Diego. Le besó y ella también cayó muerta. La familia acordó que descansarían eternamente en la misma sepultura. En Andalucía, en concreto en Córdoba, se cuenta una de las leyendas más románticas de un joven cristiano que le llevaba flores a una jovencita musulmana. Él le pide matrimonio y ella acepta, pero no logran cumplir sus deseos de unirse, ya que es asesinada por soldados el mismo día de su bautizo. El joven es encadenado a las columnas de la mezquita. Si te fijas, todavía se puede ver la cruz que el joven talló con sus uñas cuando estaba encadenado por el resto de sus días. La isla de San Borondón es en sí misma una leyenda. Dicen que aparece y desaparece a su antojo. Esta es San Borondón. Su nombre se debe a un irlandés que llegó a las tierras con fines evangélicos. Por su belleza y misterio fue definida como un paraíso terrenal, pero no todos podían llegar a ella, ya que incluso una espesa niebla la cubría. Nada más romántico que un paraíso encantado. Por su poder para desaparecer, este trozo de tierra también ha sido llamada la inaccesible, la encubierta, la perdida y la encantada. Un bonito lugar para celebrar el amor, ¿verdad? En Cuenca habitaba un joven muy conocido por sus dotes de seductor y de canalla, ya que una vez que había obtenido lo que quería de las féminas no mostraba con ellas ningún tipo de empatía. Se creía irresistible hasta que llegó a la ciudad Diana y se resistió a sus encantos. Cuenta la leyenda que un día la joven lo citó en la ermita de las Angustias para que le hiciera suya la noche de los difuntos. Con sus mejores galas, el joven llegó al lugar acordado y cuando estaban dando rienda suelta a su deseo, Diana se fue transformando en el mismísimo diablo. El joven huyó todo lo rápido que pudo y llegó a una cruz, a la que abrazó esperando la salvación. El demonio intentó alcanzarlo, pero el golpe quedó en un zarpazo en la piedra de la cruz, todavía visible para los visitantes. ¿Y qué fue de Diego? Parece que no se repuso del shock y que pasó el resto de su vida en un santuario. En Córdoba se encuentra la Torre de la Malmuerta.
Relata esta leyenda de entre las más románticas del siglo XV que el aristócrata Fernando Alfonso de Córdoba se enamoró de la joven Beatriz de Hinestrosa. Ella acepta su propuesta de matrimonio, pero la felicidad se vio empañada por su imposibilidad para concebir un hijo y por la infidelidad de ésta con su primo. El marido asesinó a los dos amantes. Entre las narraciones gallegas destaca una sobre un viejo noble que vivía en su castillo con dos hijos, Egas y Aldara. Esta era joven, bonita y contaba con un pretendiente llamado Aras. Todo indicaba que se casarían. Sin embargo, un día su hija no aparecía. Buscó y buscó sin hallarla, y después de varios minutos uno de sus hombres le informó de que la había visto salir. La buscaron y no encontraron indicio de qué había ocurrido con ella. Pasados los años, un día, durante una cacería, Egas encontró una cierva de color blanco. Cargó su arco, disparó y la mató. Cortó una de sus patas para llevársela a su padre. Cuando llegó a casa y mostró su trofeo, horrorizado encontró la mano blanquísima de una mujer con un anillo, el de Aldara. En la cueva de la Mora se encuentra una de las leyendas de amor de una joven llamada Naima, cuyo padre la encerró en ese lugar por haberse enamorado de un joven cristiano. Entre ellos surgió el amor a primera vista tras conocerse en el río Manzanares, pero su progenitor lo rechazó cuando le pidió la mano y la encerró, falleciendo en la cueva. Más que una leyenda, estamos ante una tragedia, y de las grandes. La leyenda de Cambaral proviene de Asturias. Cuenta la historia de un malvado pirata y una doncella. Cambaral era muy famoso por ser cruel y por ello el señor de la atalaya de España le tendió una trampa hiriéndole. La hija del señor fue a curarle y se enamoraron. Tenían un plan de fuga, pero fueron descubiertos. Al besarse, el padre de la joven cortó sus cabezas y las arrojó a las aguas del puerto. La leyenda del Pozo Amargo narra la historia de Raquel, la hija del rabino, y Fernando, un joven cristiano, quienes en secreto se ven todas las noches en los jardines del pozo. Pero un amigo los descubre y avisa al padre, quien mata a Fernando clavándole una espada. Raquel, llorándole todas las noches, llenó con sus lágrimas el pozo y tras creer verlo en el fondo, se arrojó dentro de él. Otro final trágico. En España, la historia de amor entre Gara y Jonai, ambos príncipes de distintas regiones que se enamoraron tras encontrarse, es muy conocida. Tras una predicción, sus familias se negaron a su amor, así que huyeron a los montes más elevados de La Gomera, y al ser encontrados prefirieron morir unidos que seguir viviendo separados. El método elegido para acabar con su vida fue una lanza, afilada por los dos lados, sobre la que se lanzaron a la vez.